Cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Vamos a ver el tema. Tenemos una diferencia a menos b al cuadrado y vamos a ver una fórmula para desarrollar este binomio al cuadrado. Primero vamos a realizar la versión extendida, es decir, como hemos aprendido a realizar las multiplicaciones. Tenemos a menos b por a menos b y procedemos de la siguiente manera. Tenemos este término por este término. Entonces, a por a es a al cuadrado, más por menos a por b, a b. Listo. Ahora, multiplicamos este por este y este por este. Entonces, ponemos menos, a por b es a b, menos por menos, más b por b es b al cuadrado. Esto es igual, aquí nos queda a al cuadrado, luego menos 1, recordando que aquí tenemos los coeficientes 1 y 1. Entonces, menos 1 nos queda menos 2ab. ¿Listo? Por último, más b al cuadrado. Entonces, podemos ver que de la multiplicación de estos dos factores, es decir, esto es a menos b al cuadrado, nos da como resultado este trinomio. Entonces, esto es igual a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Cuando tenemos un binomio al cuadrado de esta forma, a menos b, podemos desarrollarlo aplicando este producto notable. Vamos a ver cómo podemos recordar. Tenemos a menos b al cuadrado es igual a... Primero, hay que ver que esto se aplica cuando es una diferencia. Una diferencia. Entonces, a para nosotros es el primer término. Ponemos aquí primer término y b es el segundo término, solo para referencia. Ahora, ¿qué decimos? Es a al cuadrado, pero ¿qué es a? A es el primer término a al cuadrado. Luego menos 2, es decir, el doble de a por b. A, que es el primer término, y b, que es el segundo término. Y por último, más b al cuadrado. Más b al cuadrado, que es el segundo término. Entonces, para recordar esta fórmula, puedes decir que la diferencia de a menos b al cuadrado es igual a el primer término al cuadrado, menos el doble del primer término por el segundo término, y por último más el segundo término al cuadrado. Una vez que te has aprendido esta fórmula, entonces podemos realizar ejercicios. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí 3a a la 4 menos 5b al cuadrado, esto elevado al cuadrado. Se trata de una diferencia porque tenemos el signo menos. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Decimos el primer término al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? De hecho, vamos a ponerlo aquí. Sería a al cuadrado menos el doble de a por b más b al cuadrado. Para nosotros, este es el primer término, es decir, a, y este es el segundo término, es decir, b. Entonces, el primer término es 3a elevado a la 4. Entonces, en vez de a ponemos esto. Vamos a poner 3a elevado a la 4, esto elevado al cuadrado. Enseguida, menos el doble, y entre paréntesis vamos a poner a. Pero a vale esto. Vamos a poner 3a elevado a la 4. Luego, multiplicado por b. Pero b es esto, 5b al cuadrado. Ponemos 5b al cuadrado. Por último, más b al cuadrado, pero b es esto, entonces sustituimos 5b al cuadrado, a su vez elevado al cuadrado. Ahora hacemos las operaciones. Tenemos 3 al cuadrado es 9. A, los exponentes se multiplican. 4 por 2 nos va a quedar 8. Ponemos aquí 8. Luego menos, multiplicamos 2 por 3 es 6. 6 por 5 nos da 30. Luego a la 4 por b al cuadrado. ¿Listo? Y por último, más 5 al cuadrado nos da 25 por b. Los exponentes se multiplican. 2 por 2 es 4. ¿Listo? Con esto hemos terminado este ejercicio. Entonces, esta es la solución aplicando la fórmula
del producto notable de una diferencia al cuadrado. Observa que aplicando la fórmula obtenemos el resultado de manera directa. Ahora vamos a ver cómo podemos obtener el mismo resultado, pero operando con la extensión larga, es decir, la versión larga de la multiplicación, que sería esto, 3a a la 4 menos 5b al cuadrado, por 3a a la 4 menos 5b al cuadrado. Tenemos 3 por 3, 9, a por a, y se suman los exponentes, 4 más 4 es 8. Luego, más por menos, menos 3 por 5, 15, a la 4 por b al cuadrado. Enseguida, menos por más, menos 5 por 3, 15, a la 4 por b al cuadrado. Enseguida, menos por menos, más 5 por 5, 25, b por b, se suman exponentes 2 más 2, 4. Entonces tenemos 9a a la 8, menos 15 es menos 30, a la 4, b al cuadrado, más 25, b a la 4. ¿Listo? Como podemos ver, este resultado es exactamente el que tenemos aquí. Entonces, vemos cómo aplicando el producto notable llegamos de manera más rápida al resultado que haciéndolo con el proceso largo. Veamos otro ejemplo aplicando el cuadrado de una diferencia. Entonces, tenemos x a más 1 menos 3x a la menos 2. Esto elevado al cuadrado. ¿Qué nos dice la fórmula? Aquí vamos a ponerla nuevamente. Y tenemos a menos b al cuadrado. Esto es igual a el primer término al cuadrado menos el doble del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Entonces aquí el primer término es este. Tenemos a y este es el segundo término, b. Entonces tenemos el primer término, x a la a más 1 elevado al cuadrado menos el doble del primer término, x a la a más 1 por el segundo término, que es este, 3x a la a menos 2, y por último más el segundo término, que es 3x a la a menos 2 elevado al cuadrado. Esto es igual, tenemos x y los exponentes se multiplican. Tenemos a por 2 es 2a más 1 por 2, 2, menos 2 por 3 nos da 6. Enseguida tenemos x por x, se queda x y los exponentes se suman. Tenemos a más a es 2a. Enseguida tenemos menos 2 más 1, nos queda menos 1. ¿Listo? Por último, más 3a al cuadrado es 9x y multiplicamos a por 2 es 2a y menos 2 por 2 nos queda menos 4. Listo, esta es la solución de este ejercicio.